Continuamos ahora con el verso 7 del segundo capítulo del Génesis, el cual dice, y el Señor Dios formó al hombre, que en hebreo es Vayitzer, Adonai Elohim et a Adam. Aquí, hombre, se refiere a Israel, a quien Dios modeló en ese tiempo para este mundo y para el mundo futuro. Además, la palabra Vayitzer, y formó, implica que Dios los puso bajo la égida, o sea, bajo el amparo, de su propio nombre, al formar los dos ojos como la letra Yud y en el medio la nariz como la letra Vav. Inmediatamente Él colocó a Israel dentro del santo jardín del Edén, como está dicho en el verso siguiente, y el Señor Dios plantó. Los dos nombres se refieren aquí al Padre y a la Madre. Son los nombres Yud-He, Vav-He, Elohim. El jardín es la Sejiná sobre la tierra, y Edén es la Madre superior. El hombre es la columna central. La Sejiná hubo de ser su plantación, su esposa que nunca hubo de partir de él y hubo de ser deleite perpetuo. Así Dios plantó entonces a Israel como un tallo santo, como está escrito, la rama de mi plantío, la obra de mis manos, en la que me glorifico. El verso siguiente dice, y el Señor Dios hizo crecer. Los dos nombres, Señor Dios, o para decirlo correctamente como está en hebreo, Yud-He, Vav-He, Elohim, pueden referirse al Padre y a la Madre, como ya se vio, mientras que la frase, cada árbol placentero, se refiere al Tzadik, el justo. Las palabras, bueno de comer, se refiere a la columna central, mediante la cual Él proveyó alimento para todos, y de la cual solo el Tzadik se nutre, como la Sejiná se nutre de él. Estos no necesitan del mundo inferior, sino que al contrario, todos abajo se nutren de él, pues en el periodo de cautiverio a la Sejiná y a la vida del universo, que es Yesod y el Tzadik, las nutren únicamente las 18 bendiciones de la plegaria de Israel, pero en ese tiempo habrá alimento para todos. Esto significa que en ese tiempo el árbol de vida será plantado en el jardín, de modo que él, Israel, tomará también del árbol de vida y comerá y vivirá por siempre. La Sejiná no estará más en poder de la mala influencia, es decir, de la multitud mezclada, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y no recibirá más en su seno a ningún impuro, en cumplimiento de lo cual está escrito, el Señor solamente lo conducirá y no habrá Dios extraño con él. Por esta razón en los tiempos del Mesías no serán más admitidos prosélitos. La Sejiná será como una parra en la que no se puede injertar ningún tallo de otra especie, e Israel será todo árbol placentero de ver, y le será restaurada su belleza anterior, de la que se nos dice, Él lanzó del cielo a la tierra la belleza de Israel. El árbol del conocimiento del bien y el mal será embestido por ellos, y no adherirá a ellos ni se mezclará con ellos, pues de Israel está dicho, y no comeréis del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol es la multitud mezclada. Y Dios les señaló que por mezclarse con ella sufrirían dos pérdidas, la del primero y la del segundo templo, como está dicho, y el día que comieras de él de seguro morirás. Ellos, los Ereb Rab, hicieron que el Tzadik quedase exhausto y desolado por la pérdida del primer templo, que es la Sejiná en el cielo, y posteriormente por la pérdida del segundo templo, que es la Sejiná sobre la tierra. Esos son los dos templos, y no las construcciones de piedra. La pérdida de la Sejiná en el cielo es producto de la mala lengua, o sea, la difamación. Y la pérdida de la Sejiná en la tierra es producto de la promiscuidad sexual cuando el hombre desperdicia su simiente. De ahí que está escrito, y el río será drenado a seco. Ese río es la Vav que conduce las energías desde el mundo superior hasta este mundo inferior, se secará en la G inferior, como para privarlo del flujo de Yud que sale de la In Sof. Pero tan pronto como Israel saldrá del cautiverio, es decir, el pueblo santo solamente, entonces el río que se había secado se tornará el río que sale de Edén para irrigar el jardín. Este río es la columna central. Sale de Edén es la madre superior, Biná, o sea el Sabbat. Para irrigar el jardín es la Sejiná sobre la tierra. En referencia a ese tiempo está dicho de Moisés e Israel, entonces te deleitarás en el Señor. Y se cumplirán las siguientes palabras. Entonces Moisés cantará del Éxodo 15:1. Luego, el verso nos dice que el río de allí se dividirá y formará 4 corrientes. La primera es Gesed,
lo cual es la facultad o posibilidad que tiene el ser humano para hospedar en su vida a la presencia divina, y esto es llamado el brazo derecho. De este beberá el campamento de Mijael, y con él la tribu de Yehudá y sus 2 tribus compañeras. La segunda corriente es Geburá, que corresponde con la fuerza, o la capacidad que tiene el ser humano de autodisciplinarse para lograr un objetivo, y de esta se nutre en el campamento de Gabriel y con él la tribu de Dan y sus 2 tribus compañeras. La tercera es Netzach, que es la victoria y la capacidad de la profecía, corresponde a la pierna derecha, y de esta beberá el campamento de Nuriel, y con él la tribu de Rubén y sus 2 tribus compañeras. La cuarta corriente es Od, que es la gratitud y la paz. Corresponde a la pierna izquierda a que se refiere lo dicho de Jacob que se sostuvo sobre su muslo izquierdo, y de allí beberán el campamento de Rafael, cuya misión es curar las enfermedades del cautiverio, y con él la tribu de Efraín y sus 2 tribus compañeras. El verso siguiente dice: Y Yud-He, Bab-He, Elohim, tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de los 4 elementos a que alude el versículo, y de ahí se dividió y se tornó en 4 corrientes. Dios lo destacó de estos y lo colocó en el jardín de Edén. Así hace Dios ahora con cada hombre creado de los 4 elementos que se arrepiente de sus pecados y se ocupa con la Torá. Dios lo toma de sus elementos originales, como está dicho, y de ahí se divide, es decir, se aparta de los deseos que ellos inspiren, y Dios lo coloca en su jardín, que es la Sejiná, para ataviarla, con preceptos positivos, y para guardarla, por medio de preceptos negativos. Si guarda la ley, se hace dueño de los 4 elementos y se vuelve un río que los irriga, y ellos lo obedecen y él es su gobernante. Pero si transgrede la ley, ellos son irrigados del amargor del árbol del mal, que es la mala inclinación, y todos sus miembros están llenos de amargor. Pero cuando los miembros del cuerpo son mantenidos santos del lado del bien, se puede decir de ellos que vinieron de Mará y no podían beber aguas de Mará porque eran amargas, como dice en Éxodo 15:23. De manera similar, el estudio del Talmud es amargo si se lo compara con el de la sabiduría esotérica, de la que está dicho: y Dios le mostró un árbol, este es el árbol de vida, y por él las aguas se endulzaron. De manera similar está escrito de Moisés: y el báculo de Dios estaba en su mano. Esta vara es Metatrón, de uno de cuyos lados viene la vida y del otro la muerte. Cuando la vara sigue siendo una vara, ella es una ayuda del lado del bien, y cuando se vuelve una serpiente es hostil, de modo que Moisés huyó de ella, y Dios la libró en su mano. Esta vara tipifica la ley oral que prescribe lo que está permitido y lo que está prohibido. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios se la retiró, como dice en el libro del profeta Samuel. Bajó a él con una vara, para golpearlo con ella, siendo la vara la mala inclinación, que es una serpiente, la causa de la cautividad. Otra lección más puede derivarse de las palabras, y de ahí se dividió. Feliz es quien se dedica a la Torá, porque cuando Dios lo saca del cuerpo, de los 4 elementos, es separado de ellos y asciende para volverse la cabeza de las 4 Hayot, como está escrito en el Salmo 91:12, y te llevarán en sus manos. El verso siguiente dice: Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo. Hay acuerdo en cuanto a que el término orden en la Escritura se refiere siempre a la prohibición de la idolatría. Este pecado tiene su raíz en el hígado, que es el asiento de la ira, y quien se deja llevar por la ira es como si estuviera cometiendo idolatría, y se ha establecido que caer en una pasión es como adorar ídolos. En ese verso, la expresión el hombre designa derramamiento de sangre, por analogía con el versículo: por el hombre será derramada su sangre. Este pecado tiene su raíz en la hiel, la espada del ángel de la muerte, según el versículo. Su fin último es amargo como la hiel, punzante como una espada de doble filo. Luego, la expresión diciendo se refiere al incesto, que tiene su raíz en el vaso, como está escrito. Tal es el camino de la mujer adúltera, ella come y restriega su boca. Aunque el vaso no tiene boca ni ventosas, él absorbe la negra sangre espesa del hígado. Así la mujer adúltera restriega su boca y no deja rastro. El asesino es incitado por la bilis y succiona de la sangre del corazón. Todos los que ven la bilis retroceden de ella, pero la falta de castidad se cubre en la oscuridad en la sangre negra del vaso.
Quien peca por asesinato, idolatría e incesto, expulsa su alma a través del hígado, la bilis y el vaso, y es castigado en la Gehenna en esos 3 órganos, mediante 3 demonios principales, llamados Masit, destructor, Af, ira, y Gemá, enojo. Antes de que los hijos de Israel fueran al cautiverio, y mientras la Sejiná estaba aún con ellos, Dios ordenó a Israel: no descubrirás la desnudez de tu madre, y el cautiverio es la develación de la Sejiná, como está escrito: por causa de vuestros pecados vuestra madre fue repudiada. Es decir, por el pecado de falta de castidad Israel fue enviado a cautiverio y la Sejiná también, y esto es poner al descubierto a la Sejiná, o sea, la desnudez de la madre. La falta de castidad es Lilith, la madre de los de la multitud mezclada, los Sereb Rab. Son ellos los que separan las 2 G del nombre sagrado e impiden a la Bab entre ellas traer la bendición. Así está escrito: no descubrirás la desnudez de una mujer y su hija, refiriéndose estas a la Sejiná superior y a la Sejiná inferior, siendo también las 2 letras G del nombre santo. Cuando los de la multitud mezclada se hallan entre una G y la otra, el santo bendito sea no puede juntarlas. Consiguientemente, el río se torna seco y enjuto, seco en la G superior y enjuto en la G inferior. Y esto ocurre para que la multitud mezclada no pueda ser nutrida por la Bab, que es el árbol de vida. Por eso la Bab no junta las 2 G cuando la multitud mezclada está entre ellas, y de esa manera la letra Yud no puede acercarse a la segunda G. Así, el precepto: no descubrirás la desnudez de tu nuera, es transgredido. Además, separan la Yud de la G superior, y así rompen el mandamiento: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, siendo la Yud el padre y la primera G la madre. Mientras que la Bab es llamada hijo y la segunda G es llamada hija. Por eso, con respecto a la G superior está ordenado: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre, se refiere a la G inferior. La hija de su hijo y la hija de su hija se refieren a la G y G, que son los hijos de G. La desnudez del hermano del padre se refiere a la Yud, que es el producto de la letra Yud, un hermano para Ba. En una palabra, cuando los de la multitud mezclada están misturados con Israel, las letras del nombre Yud G, Bab G, no pueden ser juntadas y unidas. Pero tan pronto como los Sereb Rab son separados del mundo, se dice de las letras del nombre de Dios que, en ese día el Señor será uno y su nombre uno. Por eso, Adam, que es Israel, está estrechamente ligado a la Torá, de la que está dicho: es un árbol de vida para quienes se apoyan en ella. Este árbol es la matrona, la Sefirá Malhut, por cuya conexión Israel es llamado Hijo de Reyes. Es en mérito a eso que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta ayuda es la misma, la ley oral, la criada de mano de la Sejiná. Si los hijos de Israel merecen bien, es una ayuda para ellos en el cautiverio del lado de lo permitido, lo puro y lo apropiado. Si no merecen bien, es un obstáculo para ellos del lado de lo impuro, lo inadecuado y lo prohibido. Lo puro, lo permitido y lo adecuado significan la buena inclinación, y lo inadecuado, lo impuro y lo prohibido significan la mala inclinación. Así, la misna se parece a la mujer, que tiene las 2, sangre pura y sangre impura de menstruación. Pero la misna no es la esposa de su unión real, pues se le niega unión real hasta que la multitud mezclada será apartada de la tierra. Merced a esto Moisés abandonó este mundo fuera de Tierra Santa. A continuación, el Génesis sigue diciendo: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Rabí Simón dijo: he aquí que por la bobería y la ceguera de los hombres que no perciben los misterios de la Torá, no saben que por todo animal del campo y toda ave del cielo se designa a los no letrados. Ambos que de entre ellos son un alma viviente, no son útiles en el cautiverio a la Sejiná o a Moisés que está con ella, pues todo el tiempo que ella está en el exilio, él no la abandona. Rabí Eleazar dijo: ¿es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo que está dicho de Adán? Rabí Simón contestó: hijo mío, ¿eres tú quien habla así? ¿Has olvidado el texto? Él anunció el fin desde el comienzo.
Su hijo respondió, ciertamente tienes razón, y por eso se nos ha dicho que Moisés no murió, y fue llamado Adán, y con referencia a él en el último cautiverio está escrito, y para Adán no encontró ayuda, sino que todo fue contra él. Así también de la columna central está escrito, y no encontró ayuda para el hombre, es decir, para sacar la Sejiná del cautiverio, por eso está escrito, y miró a un lado y otro y vio que no había nadie, siendo Moisés según la pauta de la columna central. En ese tiempo, el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el hombre. Como ya se vio, Señor Dios designan al padre y a la madre. El profundo sueño es el cautiverio, como está dicho, y un sueño profundo cayó sobre Abraham en Génesis 15:12. Enseguida el verso dice, y él tomó uno de sus lados. Podemos preguntar, ¿qué lados? Esto se refiere a las doncellas de la matrona. El padre y la madre tomaron un lado blanco, bello como la luna, y cerraron el lugar con carnes. Esta es la carne de la que se haya escrito, al ver que también él es carne, en Génesis 6:3, que se refiere a Moisés. Y entonces, y el Señor Dios construyó el lado. Hay aquí una alusión a la ley sobre el hermano del esposo fallecido, acerca de quien los sabios dijeron, si él rehúsa construir una vez, no construirá más, como está escrito, así ha de hacer el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Pero de Dios está escrito, Dios construyó Jerusalén, es decir, la Bab, que es el Hijo, y es construido por Yud-He, que son el Padre y la Madre. De ahí que se dice, y el Señor Dios construyó el lado que había tomado del hombre, es decir, la columna central, y lo trajo al hombre, o sea, él trajo hacia el lado que había tomado de su doncella. Y de ella está dicho, y yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su derredor. Porque el futuro templo será construido sobre esta roca por las manos del Santo bendito sea, y este templo perdurará por todas las generaciones. De este templo está escrito, mayor será la gloria de esta última casa que de la primera, pues la primera fue construida por las manos del hombre, pero esta será construida por las manos del Santo bendito sea. Las palabras, y el Señor Dios construyó el lado, también se pueden aplicar a Moisés, en cuanto él es del lado de Gesed. Enseguida el verso dice, y él cerró su lugar con carne, la carne, siendo roja, simboliza la Geburá, la fuerza, y así en Moisés se combinaban ambas, el Gesed y la Geburá. Y luego está escrito, esta vez es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto lo dice la columna central de la Sejiná, de la doncella prometida, que es como decir, yo sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, así, de seguro se llamará mujer, del reino superior, que es madre, porque fue tomada del reino del Padre, que es Yud. Y lo que acontece con la columna central acontece con Moisés abajo. En el tiempo de la redención cada israelita encontrará su alma gemela, como está escrito, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en vosotros, y también está escrito, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estas son las almas nuevas con que los israelitas serán dotados, de acuerdo con el dicho, el hijo de David no vendrá hasta que se hayan agotado todas las almas que han de ser encerradas en cuerpos, y entonces vendrán las nuevas. En ese tiempo la multitud mezclada desaparecerá del mundo, y será posible decir de Moisés y de Israel, de cada uno con referencia a su alma gemela, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaron, porque la falta de castidad desaparecerá del mundo, es decir, aquellos que causaron el cautiverio, la multitud mezclada, llamados falta de castidad, desaparecerán del mundo. De ellos se dice además, y la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho, o sea, son más sutiles para el mal que todos los paganos, y son la descendencia de la serpiente original que sedujo a Eva. La multitud mezclada es la impureza que la serpiente inyectó en Eva. De esta impureza salió Caín, que mató a Abel. De Caín descendió Yitro, el suegro de Moisés, como está escrito, y los hijos del Kenita, el suegro de Moisés, de acuerdo a la tradición se lo llamó Kenita porque se originó de Caín. Moisés, para ocultar el reproche de su suegro, procuró convertir la multitud mezclada, los descendientes de Caín, aunque Dios le advirtió diciéndole, son de una mala estirpe, cuídate de ellos. Por causa de ellos Moisés fue expulsado de su lugar propio y no tuvo el privilegio de entrar en el país de Israel,
pues por ellos pecó al golpear la roca cuando se le dijo que le hablara, fueron ellos quienes le trajeron a ese estado. Pero como Dios toma en cuenta un buen motivo, y dado que el motivo de Moisés al convertirlos fue bueno, como ya se ha dicho, Dios le dijo, yo te haré una nación más grande y poderosa que él. Respecto de ellos está escrito en Éxodo 32:33, al que ha pecado contra mí, a ese yo lo borraré de mi libro, porque son de la simiente de Amalec de quien está dicho, borrarás la memoria de Amalec. Fueron ellos, los Ereb Rab, quienes causaron la rotura de las tablas de la ley, acerca de lo cual está dicho, y los ojos de ambos se abrieron y conocieron que estaban desnudos, es decir, los hijos de Israel llegaron a saber que se habían hundido en el fango del Egipto, careciendo de Torá, estaban desnudos de Torá, de modo que se podía decir de ellos, y estuviste desnudo y descubierto. Luego dice, y ellos cosieron hojas de higuera, lo que quiere decir que buscaron cubrirse con variados pellejos de la multitud mezclada, o sea, desearon cubrirse con conocimientos impuros. Pero su cubierta real son los flecos del tzitzit y las correas de las filacterias, de las que está dicho, y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer chaquetas de cuero y los cubrió. Esto se refiere más propiamente a las filacterias, mientras que a los flecos los designan las palabras, e hicieron para ellos cinturones. A continuación, dice el verso. Y ellos oyeron la voz del Señor Dios. Esto se refiere al tiempo cuando Israel vino al monte Sinaí, como está escrito, ha oído un pueblo la voz de Dios hablando de en medio del fuego. La multitud mezclada entonces pereció, aquellos que dijeron en Éxodo 20:16 a Moisés, no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Estos son los prototipos de los iletrados, de quienes está dicho, maldito aquel que se echare con cualquier bestia, porque son del lado de la serpiente, de la que está dicho, maldita eres de entre todas las bestias. Varias impurezas se mezclan en la composición de Israel, como animales entre hombres. Una especie es del lado de la serpiente, otra del lado de los paganos, que se comparan a las bestias del campo, otra del lado de Masiquim, literalmente plagas, pues las almas de los malvados son literalmente los Masiquim, las plagas, del mundo. Y hay una impureza del lado de los demonios y malos espíritus, y ninguna entre ellas es tan maldita como Amalek, el cual es la mala serpiente, el dios extraño, que es la causa de toda la falta de castidad y del asesinato, mientras que su alma gemela es el veneno de la idolatría, llamándose Samael a las dos juntas. Hay más de un Samael, y no todos son iguales, pero este lado de la serpiente es maldito por encima de todos. El versículo sigue diciendo: Y el Señor Dios llamó al hombre, y dijo, ¿dónde estás tú? La palabra hebrea alejá, que puede entenderse por la frase, ¿dónde estás tú?, tiene las mismas letras que la palabra eija, que significa como, con la que comienza el libro de las lamentaciones, y así anuncia la destrucción del templo y la lamentación sobre ella. Pero en los días por venir Dios arrojará del mundo todos los crecimientos malos, como está escrito, destruye la muerte para siempre, y todo será restaurado a su lugar justo, como está escrito, en ese día el Señor será uno y su nombre uno. A partir de este punto, el libro del Zohar regresa para dar otras explicaciones acerca de la palabra Bereshit y el primer capítulo del Génesis. Dice, se nos ha enseñado que toda vez que el nombre de Salomón aparece en el Cantar de los Cantares, se refiere al rey a quien pertenece la paz, mientras que el término rey simplemente se refiere a la hembra. Lo más bajo está contenido en lo más elevado, y la mnemónica es que lo más bajo es heredero de lo más alto, de modo que ambos son uno, constituyendo juntos la letra Bet, la primera letra de la Torá en la palabra Bereshit, y que también es la inicial de la palabra Bayit, que quiere decir casa. Como está escrito en Proverbios 24:3, con sabiduría se construye una casa. Ahora bien, está escrito en el Cantar de los Cantares. El rey Salomón hizo para sí una litera de maderas del Líbano. La litera es el sostenimiento del mundo inferior por obra del mundo superior. Antes de crear Dios el mundo, su nombre estaba incluido en él, y por eso él y su nombre incluido en él no fueron uno. Ni pudo esta unidad efectuarse hasta que creó el mundo. Por eso, habiendo decidido hacerlo así, él trazó y construyó, pero la meta no se alcanzó hasta que se rodeó de una envoltura de suprema radiación de pensamiento, y de ahí creó el mundo.
De la luz de esa radiación suprema, él produjo potentes cedros del mundo superior, y colocó su carro sobre 22 letras grabadas que se hallaban esculpidas y fijadas en 10 expresiones. De ahí que está escrito, de los árboles del Líbano, y también está escrito, los cedros del Líbano que había plantado. En nuestro texto se dice, el rey Salomón hizo para sí mismo. Las palabras, para sí mismo, indican que lo hizo para su propio provecho, para su propia ventaja, para desplegar su gloria, para mostrar que Él es uno y su nombre es uno, como está escrito. Y conocerán que eres tú solo cuyo nombre es el Señor. Por las ráfagas de su luz se hicieron inteligibles varios reinos. Él miró al lado de arriba, él miró a la derecha, él giró a la izquierda y descendió abajo, y así a los 4 puntos cardinales. Así se expandió su reino arriba y abajo y en todas las 4 direcciones, pues una cierta corriente superior fluía hacia abajo y formaba el gran mar, como se dice. Todos los ríos fluyen al mar y el mar no se llena, pues junta el todo y lo lleva a su medio, como está escrito. Yo soy la rosa de Sarón. Siendo Sarón la vacía, o recipiente, del gran mar que atrae todas las aguas del mundo y las absorbe. Así uno descarga y el otro reúne, y uno brilla a través del otro de una manera especificada. De esta relación está escrito, por sabiduría fue construida la casa. De ahí que la Bet de Bereshit implica que la casa de arriba está edificada en sabiduría y la de abajo también. La casa superior, que es la mayor, hace al mundo habitable y se llama Elohim. La de abajo se llama simplemente Rey. Está escrito, el Rey se regocijará en Elohim en el Salmo 63:12, es decir, cuando la Geburá superior se mueve para abrazarlo y acercarlo así, de modo que todo sea uno. Las palabras, se regocijará, pueden tomarse como refiriéndose a la alegría de la corriente que sale en una senda oculta y secreta, y que entra como dos que son una, haciendo así al mundo completo y total. O también, el Rey se regocijará en Elohim, quiere decir que el mundo inferior se regocijará en el recóndito mundo superior que manda vida a todo, que se llama la vida del Rey. Este es el cimiento de la casa. Esta casa edificó un mundo. Esto es lo que significa el primer verso del primer capítulo del Génesis, Bereshit bara Elohim, traducido usualmente como, en el comienzo Dios creó, pero que puede entenderse, Bereshit, en sabiduría creó Elohim. Cuando juntó todo en su seno, se volvió el gran mar, un mar cuyas aguas estaban congeladas, esas aguas que habían fluido desde la fuente superior, como lo indicamos con el versículo, de la matriz de quien salió el hielo, congelándose sus aguas en su seno para atraer otras. Este hielo era un mar helado cuyas aguas no fluían hasta que la fuerza del sur lo alcanzaba y penetraba en él. Entonces las aguas que estaban congeladas en el lado del norte se desataron y comenzaron a fluir, pues era en el lado del norte donde las aguas estaban congeladas y en el lado del sur se descongelaron a correr, para irrigar todas las bestias del campo. A esto se los llama en hebreo Are Bater, que significa montes de separación, y todos son irrigados cuando el lado del sur comienza a acercarse y a hacer fluir el agua. Por la corriente de esta energía superior todos estaban en alegría. Cuando así contentó al pensamiento del más misterioso, un río salió de allí, y cuando el uno se juntó al otro, por una senda que no puede ser trazada ni arriba ni abajo, estaba ahí el comienzo de todo. Y la Bet, que es simplemente Rey, se completó desde ese comienzo, y uno fue como el otro. Con esta energía creó Dios los cielos, un punto oculto cuyas aguas fluyen hacia afuera, y produjo de ahí una voz que se llama la voz del Sofar. De ahí que dice, Dios creó los cielos, es decir, la voz del Sofar. Los cielos controlan la vida del Rey superior sobre la tierra, como lo indica el reclamo. El hijo de Isaí vive sobre la tierra, pues la vida depende del hijo de Isaí. Es por la Bab que la vida fluye a ella y controla todo y la tierra se nutre de ella. Por eso está escrito, y la tierra, Beet, Haaretz. La palabra Et se refiere a algo en el mundo superior, es decir, al poder de la totalidad de las 22 letras que Elohim produjo y dio a los cielos, como dice, con la corona con que su madre lo coronó en el día de sus esponsales, de ahí,
los cielos, et, para asociar y combinar uno con otro, de modo de ser establecidos juntos por la vida del rey, y que los cielos sean nutridos de allí. Las palabras y la tierra indican la unión de varón y hembra, que fueron trazados con letras individuales. Y la vida del rey que fluía de los cielos, derramándolas los cielos para mantener la tierra y todos sus habitantes. De esta manera el llamado Elohim superior hizo un cielo y una tierra para que fuesen permanentes, y los produjo juntos por la energía superior, el punto de partida de todo. La esencia superior descendió entonces a un grado inferior, y este último hizo un cielo y una tierra abajo. Todo el proceso se halla simbolizado por la letra Bet. Hay dos mundos y ellos crearon mundos, uno un mundo superior y otro un mundo inferior, correspondiéndose el uno al otro. Uno creó cielo y tierra y el otro creó cielo y tierra. De esta manera la letra Bet significa dos mundos más, uno produjo dos mundos y el otro produjo dos mundos. Y todo mediante la energía del Resit Supremo. Cuando el superior descendió al inferior, se llenó del cauce de cierto grado que descansó en él, correspondiente a esa senda oculta, secreta y recóndita de arriba. La diferencia consiste solamente en que la una es una senda estrecha y la otra es un camino. La de abajo es un camino, como el camino del justo que es como una luz que resplandece. Mientras que la de arriba es una senda estrecha, como la huella que no conoció el buitre. Recuerda todo esto el versículo, el que provee en el mar camino y una senda en las aguas potentes, y de manera similar está escrito, tu camino es en el mar y tu senda en las grandes aguas. Cuando el mundo superior estuvo lleno y se tornó grávido, engendró dos hijos a la vez, un varón y una hembra, siendo estos cielo y tierra, según la pauta superior. La tierra se nutre de las aguas superiores que son derramadas en ella, pero esas aguas superiores son masculinas, mientras que las inferiores son femeninas, y las inferiores se nutren del varón, y las aguas inferiores llaman a las superiores, como una hembra que recibe al varón y derrama agua para encontrarse con el agua del varón para producir simiente. Así la hembra se nutre del varón, como está escrito, y la tierra, con el agregado de la letra Vav, que es masculina, como lo hemos explicado. Las letras fueron impresas en la fábrica del todo, en la fábrica superior y en la fábrica inferior. Luego, las letras fueron diferenciadas e inscritas en la escritura, Bet en Bereshit Bara y Aleph en Elohimet. Bet es femenina, Aleph masculino. Como Bet creó, así Aleph produjo letras. Los cielos, Hachamaim, son la totalidad de 22 letras. La letra G produjo los cielos para darles vida, para irrigarlas en la tierra. La letra Vav produjo la tierra para alimentarla y satisfacer sus necesidades. Las palabras Be'et significan que Vav tomó Et, que abarca las 22 letras, y la tierra las absorbió, como está escrito, todos los ríos van al mar, que así fue nutrido. De este modo, los cielos y la tierra están unidos, y la tierra se halla alimentada. Cuando el fuego llameante sale y la izquierda es despertada, también sube humo, como está dicho. Y el monte Sinaí estaba humeando todo él, porque el Señor había descendido sobre él un fuego, porque cuando baja fuego, humo y fuego se hallan entremezclados, y así el todo se halla del lado de la izquierda. Este es el sentido intrínseco del versículo. Además mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos, siendo esto por el poder de la derecha arriba, pues los cielos son masculinos y lo masculino viene del lado de la derecha, mientras que lo femenino es del lado de la izquierda. Está escrito, levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó estos? Mi Bará Ele. Este es el límite de la investigación, pues la sabiduría fue completada y por encima de ese punto no hay nada que sea asunto de investigación, dado que es más recóndito que cualquier cosa de abajo, y se llama por el pronombre interrogatorio, ¿quién? De ahí, ¿quién creó estos? Y también está escrito, de la matriz de quién salió el hielo, que es como decir aquello sobre lo cual podemos investigar, pero no encontrar respuesta.
Hemos analizado la palabra Bereshit en la letra Bet y la palabra Resit. ¿Es Resit una expresión creadora o hemos de decir que Bereshit es la expresión creadora? La verdad es que mientras su energía no había emergido y no se había difundido y todo le era aún latente, fue Bereshit, y esta era una expresión creadora. Pero después de haber emergido y de haberse difundido a partir de ella, se llamó Resit, y esta se volvió una expresión creadora. Sucede similarmente con el interrogativo, ¿quién?, que en hebreo se dice mí, pero subsiguientemente cuando se extendió y se completó, se volvió Yam, el mar, y creó un mundo inferior según la pauta del superior, hallándose representados los dos por la letra Bet, la segunda letra del alfabeto. Está escrito, mientras el rey estaba sentado a su mesa, Minardo proyectaba su fragancia. Esto describe cómo el rey se deleita en la compañía del rey inferior, en su afectuosa camaradería en el Edén celestial, en esa oculta y escondida senda que está llena de él, y sale en ciertas corrientes especificadas. Minardo daba su fragancia, es el rey inferior, que creó un mundo inferior según las pautas del superior. Así se eleva allí una benigna fragancia para dirigir y ejecutar, y adquiere poder y brilla con suprema luz. El mundo fue creado de dos maneras, con la derecha y con la izquierda, en 6 días superiores. 6 días fueron creados para iluminar, como se dice, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y ellos abrieron sendas e hicieron 60 aberturas en el gran abismo, para conducir al abismo las aguas de las corrientes. De ahí el dicho rabínico según el cual, las aberturas debajo del altar eran de los 6 días de la creación, y trajeron paz al mundo. Enseguida el versículo continúa. Y la tierra era vacía e informe. Esto describe el estado original, por decirlo así, el sedimento de la tinta que se pega a la punta de la pluma, en el que no hubo subsistencia, hasta que el mundo fue grabado con 42 letras, todas las cuales son la ornamentación del nombre santo. Las letras, cuando están juntas, ascienden y descienden y forman coronas para ellas mismas en todos los 4 rincones del mundo, de modo que el mundo sea establecido por ellas y ellas por el mundo. Se formó para ellas un modelo como el sello de un anillo cuando entraron y salieron, y cuando fueron juntadas en el sello fue establecido el mundo. Golpearon contra la gran serpiente, el Telí, un universo más allá del nuestro, el cual envía radiaciones positivas, y penetraron 1500 codos debajo de los precipicios del polvo. Después la gran profundidad asomó en oscuridad, y la oscuridad cubrió todo, hasta que emergió la luz y hendió la oscuridad y avanzó y resplandeció, como está escrito. Él descubrió cosas profundas de la oscuridad, y sacó a luz la sombra de la muerte. Las aguas fueron pesadas en una balanza. 1500 veces 3 dedos afluyeron a la balanza, la mitad para preservación y la mitad para bajar. Primero un lado de la balanza subió y el otro bajó. Pero cuando el lado más bajo fue levantado con la mano, la balanza estuvo firme y no inclinó a la izquierda ni a la derecha. De ahí que está escrito: quien midió las aguas en el hueco de su mano, en Isaías 40:12. Primero, todos los poderes de la tierra fueron latentes y no productivos, y las aguas se congelaron en ella y no corrieron. Solo se desparramaron cuando fue enviada una luz de arriba sobre la tierra, pues cuando ella la golpeó con los rayos, sus poderes se desataron. Así está dicho, y Dios dijo, que haya luz y la luz fue. Esta es la primordial luz superior que ya existía. De esta salieron todos los poderes y fuerzas, y merced a eso fue firmemente establecida la tierra y subsiguientemente dio a sus productos. Cuando esta luz brilló sobre lo que estaba abajo, su radiación se propagó de un confín del mundo al otro, pero cuando observó a los pecadores del mundo, se apartó y solo salía por sendas secretas que no pueden ser descubiertas. Y Dios vio que la luz era buena. Hemos aprendido que todo sueño que contiene el término hebreo tov, que significa bueno, presagia paz arriba y abajo, siempre que las letras se hayan visto en su orden propio. Estas 3 letras fueron luego combinadas para significar el justo del mundo, el tzadik, como está escrito. Di del justo que es bueno, porque él contiene la radiación suprema.